Ahora sí. Hola. Yo creo que se oye de sobra sin necesidad de poner esto. Buenas tardes. Yo soy Elio. El acto lo organiza el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Y bueno, la idea, os presento un poquito para que nos conozcamos un poquito de todo. Él es Yassin y ella es Noemí. Él es español sirio y viene a contarnos qué pasa en Siria con una visión un poco más del interior y conocedora del tema, un poco diferente a la opinión y la información que tenemos habitualmente por los medios de comunicación, ¿no? Esa es la idea un poco del acto, conocer otros puntos de vista diferentes a los que normalmente nos llegan por los medios de comunicación de masa. Es miembro de un colectivo que tienen una revista en internet con publicaciones sobre la situación de Siria y de Oriente Próximo, y ella es Noemí, es una arabista especialista en Siria, y bueno, yo creo que también es interesante, es española, pero conoce el tema perfectamente, y es interesante también que nos dé otro punto de vista también sobre el tema, ¿no? La idea un poquito de la jornada de hoy es que Yassin nos haga una intervención una introducción sobre el tema, y nos comente un poco el futuro, qué se puede esperar en el momento en que acaba la guerra, que esperemos que acabe lo más rápidamente posible, y a partir de ahí abrimos un debate y comentamos entre todos un poco la situación. Noemí dará pinceladas a lo que complementará de alguna forma lo que exponga él en aquellas cosas que se le ocurra, y las preguntas las podéis hacer igualmente a uno que a otro, ¿no? Hoy no necesitamos traducción, él os va a hablar en gallego, entonces vamos a aprovechar su conocimiento del castellano perfecto y del gallego, y entonces, bueno, pues nada, empezamos cuando queráis. Bueno, solamente decir que técnicamente aquí en esta mesa debería estar Karam Nashar, que pertenece al mismo colectivo que Yassin, al Jumhuria, pero bueno, por un problema médico que se ha puesto un poco enfermito esta mañana, pues lo hemos dejado descansando en el hotel, así que no va a poder estar con nosotros. Pero bueno, la verdad que cualquiera de los dos puede hacer perfectamente este trabajo. Yo no voy a hacer gran introducción, ya se ha presentado Yassin, el colectivo al que pertenece es al Jumhuria, que creo que él mismo lo puede explicar mucho mejor. Sí, no sé si es que... Sí, ¿Hola? ¿Se nota? Sí. ¿Hola? ¿De verdad se oye? Desde aquí no oímos nada. Pero al darle así... Yo creo que está encendido pero muy bajo. Sí. Igual es un tema del volumen, ¿eh? ¿Y quién sabe de eso? Hay un ingeniero de sonido en la sala. Había una persona... yo meto la mano igual, a ver. Había una persona que nos Es que... A ver, ahora. A ver. Hola. ¿No? Podría cantar las tuyas, Patria Querida, pero igual yo... Igual alguno que ponga volumen. Ahora. Hola. Ahora sí. Bien. No era alcalde rojo. Bueno, pues como decíamos, también estaría bien contar un poco de dónde viene esta charla. Hemos aprovechado que ha habido unas jornadas en Barcelona, organizadas por el CIDOB, el Ayuntamiento de Barcelona, en las que han participado tanto Yassin como Karam, y bueno, pues ya que estaban en España, y que además su visión es especialmente interesante porque pertenecen evidentemente son opositores al régimen de Bashar al-Assad, pero es una oposición que no representa ningún grupo político, tampoco se autodenominan como activistas, sino que son, bueno, pues gente que mediante el análisis, pues que son escritores, periodistas, pensadores que pertenecen a este colectivo, bueno, pues analizan la situación de Siria, las causas profundas de todo lo que ha sucedido, la situación actual, perspectivas de futuro, ¿no? Y son quizá ese tipo de alternativas o todo eso que no conocemos actualmente, porque realmente cuando uno ve las noticias de Siria parece que solo tenemos el régimen sirio por un lado y un conglomerado llamado terroristas por otro, ¿no? Y tampoco queda muy claro qué es. Bueno, pues evidentemente no es así, ¿no? Y dentro de la oposición, más allá de esa oposición política que nos suena de las reuniones de Ginebra y todas estas cosas, bueno, pues más allá de todo eso hay muchas iniciativas locales
hay un montón un gran espectro de iniciativas en diferentes zonas de Siria y fuera que tienen otras visiones, no necesariamente políticas, pero sí que analizan y que crean discurso antes de pensar en lo que es lo político, ¿no? Entonces, en ese sentido, el colectivo del Jumhuri es especialmente interesante por toda esa capacidad de análisis que tienen y todos los planteamientos que presentan. Así que yo no me voy a extender, yo le voy a dar la palabra a Yasin, que normalmente dice que habla poco, pero eso significa que se extenderá durante un rato bastante largo, con lo cual yo ya no voy a seguir hablando y nada, les cedo la palabra y bueno, que él mismo os cuente un poco qué es Al-Jumhuri y lo que considere. Gracias. Muy buenas tardes, boas tardes. Ya que estoy en un sitio muy verde y un verde tan parecido al gallego, hay que decir boas tardes. Es de verdad un placer estar aquí. Pasamos ayer y hoy muy buenos momentos reflexionando y pensando con los compañeros que la verdad nos han cuidado muy bien y hasta nos vamos con mermelada. Muchas gracias. Y bueno, la verdad me gustaría no hacer una interpretación muy depresiva de la realidad. Lo voy a intentar, ¿no? Voy a intentar hablar de algo que no sea que bueno, que el país está roto, cosa que todo el mundo sabe. O sea, de las pocas cosas que sabe todo el mundo en Siria, que es un país que está roto, que murió mucha gente, que murió más de medio millón de personas, que hay 13 millones de personas desplazadas, tanto dentro como fuera del país, que hay 3 millones de refugiados en Turquía, casi 1 millón más de 1 millón entre Jordania y Líbano, que en Europa también ya superan el millón, bueno, más o menos. Tras este panorama que todo el mundo conoce, ¿no? Y que sabe que la cosa está fatal, que hay el ISIS, que hay un montón de potencias extranjeras en Siria. Realmente de los 5 miembros permanentes de la ONU, 4 tienen presencia militar directa en el país. Yo creo cosa que nunca no ocurrió en los últimos años, de estar tanta gente metida y un conflicto que está completamente internacionalizado, que ahora mismo, sea cual sea lo que va a pasar a partir de ahora, desgraciadamente no depende de los sirios. Yo creo que aparte de los sirios, aparte de haber perdido pues, su vida, su país, su dignidad, su forma, su entidad, perdieron también el control de su destino. Nunca lo tuvieron del todo, porque nunca vivieron en un régimen democrático estable. Los periodos democráticos de Siria son muy breves y siempre interrumpidos por golpes de Estado, pero realmente nunca contaron tan poco. Y es ahí donde intento introducir un poco nuestro trabajo y bueno, lo siento tener que dar la parrafada de presentar el colectivo, pero creo que el quién somos explica bastante más la visión que pueda tener yo, que puedan tener mis compañeros que cualquier otra manera de explicarlo. Nuestro colectivo es un pequeño grupo de escritores y académicos y periodistas sirios, fundados en 2012. La mayoría de ellos en aquel momento vivía dentro de Siria. Yo no estaba en aquel momento, yo vivía en Santiago. La idea que hicimos al formar ese colectivo era que nos habíamos dado cuenta de que realmente el conocimiento y la reflexión y incluso el posicionamiento político acerca de Siria está muy geopolitizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente sobre Siria o sobre cualquier país de Oriente Medio, cualquiera que le preguntemos sobre Siria, pues hablará de Estados Unidos, de Rusia, de Israel, de Irán, de Turquía, de Qatar, de etcétera, 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 que sí, que son actores muy importantes y la geopolítica es muy importante, ya lo sabemos, pero que... ¿y dónde están los sirios? Teníamos la sensación también de que hay algo que
se quedó como fuera de guión en el intento de entender un país como Siria, un país muy joven, la Siria actual que conocemos con esas fronteras. Yo lo siento, hay gente que escuchó esa parrafada ya 3 veces, porque ya dimos, esta es la tercera charla, lo siento si me repito, pero es que es necesario. Siria como país, como entidad actual, tiene ahora mismo 99 años, o sea, en el 2018 cumple 100 años, la Siria actual. Y fue resultado de cómo terminó la Primera Guerra Mundial en aquella zona, cómo terminó el Imperio Otomano. Con lo cual, igual que todos los otros países de Oriente Medio, son unas construcciones coloniales. O sea, hay alguien que dibujó ahí unas líneas que realmente... es cierto que todas las fronteras en todo el mundo son construcciones políticas y no son construcciones sociales, pero una cosa es que sea una construcción política que nace de una dinámica propia y otra cosa es que zonas de influencia que se convierten en fronteras. Con lo cual, Siria ya nace con un problema estructural, que realmente las fronteras se parecen muy poco a la sociedad. Ese es el problema histórico. Si empezamos a enumerar problemas estructurales que tiene Siria. Otro problema, los problemas que voy a enumerar están muy interrelacionados. El segundo problema, aparte del histórico, es el socioeconómico. Siria es un país diverso, no es muy grande, más o menos, bueno, son poco menos que 200.000 kilómetros. Si nos hacemos la idea, sería como un poco más de un tercio de España, más o menos. Ahora mismo tiene una población de 23 millones, bueno, 23 millones de sirios, de los cuales, repetimos, 5 ya están fuera. Es un país con mucha diversidad, todo el mundo oye hablar de árabes, kurdos, cristianos, sunís, alauitas, etcétera, etcétera. Hay una diversidad étnica y confesional muy marcada, pero también hay otra diversidad no menos importante, que es que hay por motivos históricos, hay unas contradicciones muy marcadas entre núcleos urbanos y rural. O sea, hay una relación no muy natural entre lo que es los núcleos urbanos más históricos, hablamos de Damasco, Alepo, Homs, Hama, que eran ya urbes de la época mediana otomana, a ciudades que eran más de construcción nueva, impuestas por las normativas otomanas, que ahí aparecen ciudades que también les sonarán como Daraa, Raqqa, Idlib, que son ciudades de 150, 200 años, no más. Y un rural que siempre tuvo un problema de relación sana con la ciudad y que quedó muy afectado por el transcurso de las guerras del 19 y la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Esa diversidad, que podría ser enriquecedora, cuando se junta con un problema político, con un problema estructural, histórico, y el político, que es el tercero, esa diversidad se convierte en un problema. Y sobre todo cuando hay una inversión política en utilizarla, con lo cual se vuelve una bomba de relojería. El tercer problema político de Siria es que, aparte de ser una entidad moderna con unas fronteras hechas a lápiz, es un país que no vivió largas épocas de estabilidad política. O sea, Siria se crea en el 18 como monarquía. El monarca era el tío abuelo del actual rey de Jordania, era Hashemí. Gobierna solo 2 años. El año 20 Francia coloniza Siria, se queda hasta el 46. En el 46 Siria se independiza, en abril del 46. Y no quiero alargarme con la línea histórica, pero bueno, para que se haga una idea, 46 se independiza, 48 es derrotada junto con los otros países árabes contra Israel, en la guerra en la que se funda el Estado de Israel. En el 49 sufre el primer golpe de Estado, en el 51 el segundo, en el 53 el tercero, a finales del 53 el cuarto, en el 57 la élite política de aquel momento huye de un problemón en Siria, una crisis de que el país no había por dónde cogerlo, y huye hacia adelante y se une a Egipto. Se forma la República Árabe Unida,
que dura solo 3 años, finaliza en un golpe de Estado en el 61. Hay otro golpe de Estado en el 62, otro en el 63. En el 63 llega el partido Ba'ath, el que sigue aquí, el que sigue gobernando ahora. Dentro del seno del partido Ba'ath hay luchas internas que llevan a otro golpe de Estado en el 66, otro en el 67 y otro en el 70. Estos son los golpes que triunfaron. Luego ya las intentonas, pues, otra cosa. En el 70 llega al poder Hafez al-Assad, que ya llega con la idea y el lema y la decisión de querer ser el último golpista. De hecho, en una entrevista que se le hizo al poco de llegar al poder, ya lo avisaba: yo soy el último golpista. Y reconfiguró el ejército y el país y el sistema para que realmente fuese el último golpista, pero ya de paso para perpetuarse en el poder. La palabra eternidad, como lema político, ya aparece a finales de los 70, o sea, de él hablar, el sistema hablar de él como líder eterno. Hafez al-Assad gobierna el país hasta el 2000, cuando muere, y lo deja en herencia a su hijo, a Bashar, que es el que sigue ahora, que lleva 17 años. Con lo cual, de un país que tiene 99 años, repito, 47 los vivió bajo el dominio de una dictadura familiar extremadamente brutal, que se empeñó mucho en cerrar el país a cara y canto para jugar como jugador regional. O sea, si alguien vuelve a las hemerotecas de los 80 y de los 70, lo que encuentra de Siria sería que si Siria hizo tal en el Líbano, que si Siria salió con Irán contra Irak, que si Siria colaboró con Estados Unidos no sé dónde, y que si Siria firmó con la Unión Soviética. Y cuando se habla de Siria se habla del líder, de Hafez al-Assad. El país era una cosa cerrada a cal y canto, donde el líder se movía y nada más. No había vida interna, no había prensa libre, no había partidos, no había una vida cultural autónoma, no había nada. El país estaba cerrado completamente. Estos tres problemas estructurales de Siria, el histórico, el socioeconómico y el político, llevan a que el país realmente llega a un momento de que estos problemas quedan siempre latentes, pero bajo dictadura, y eso sonará también muy bien en España. Hay una de las paradojas de las dictaduras que producen paz social. Hay apologismos tardíos del franquismo que hablan que, bueno, pero es que en la época de Franco había paz, ¿no? Eso cuántas veces lo escuchamos. Pero incluso las dictaduras lo que pueden hacer es aplastarlo y dejarlo aplastado hasta que llega un momento que estalla todo. Y ese momento del estallido llegó en el 2011. En el 2011, gran parte de estas contradicciones habían llegado a límites muy explosivos. El político, el dictatorial, el represivo no había cambiado mucho. El histórico seguía ahí, no cambió y sigue sin cambiar. El que se agudizó muchísimo más es el socioeconómico. Y precisamente el factor socioeconómico de la situación de Siria es lo prácticamente inexistente en cualquier estudio en lengua extranjera sobre Siria. Y es por eso ahí que digo el problema de que todo conocimiento sobre Siria o el mundo árabe, Oriente Medio, está geopolitizado. Hablamos de estrategia, de países, de tal, pero bueno, ¿qué pasa con un país dentro, la vida social de este país? Bien, el régimen de Hafez al-Assad era un régimen muy similar a los regímenes de la Europa del Este pre-90, del bloque soviético. Con la diferencia de que tenía menos estructura de Estado, en el sentido de que al no tener mucha tradición de instituciones, porque hay dictaduras con instituciones y hay dictaduras que no. Entonces todo estaba mucho más personificado. De manera que la familia Assad era y sigue siendo insustituible. O sea, no se puede pensar en un régimen sirio o una configuración del poder estatal sirio sin la existencia de este núcleo de poder político y económico y militar que es la familia Assad y sus tentáculos, los cuñados, los primos, los tal. En la época de Hafez al-Assad, gracias a que recibía apoyo económico de los países del Golfo, lo que pasaba era una vida socioeconómica muy estatalizada, todo era del Estado.
había propiedad privada, había iniciativa privada, pero básicamente el poder económico real estaba en manos del Estado. Y esto ayudó a que se produjese, si hablamos del lenguaje marxista, una acumulación primaria de fortunas en manos de unos pocos. Cito un ejemplo que lo cita Patrick Seal. Patrick Seal es el biógrafo de Hafez al-Assad y llegó a ser amiguísimo personal de él. O sea, es una persona muy poco sospechosa de criticarlo. Pues Patrick Seal habla de un primo de Hafez al-Assad, que al mismo tiempo era primo hermano de su esposa, que se llamaba Mohamed Makhlouf. Mohamed Makhlouf era un funcionario de la tabacalera que cuando llegó su primo al poder se convirtió en oficial. Pues amasó tanta fortuna que a finales de los 80 había déficit presupuestario, y cuando se le planteó el problema al presidente, porque el presidente, claro, no se carga de la vida, o sea, el lenguaje político de Siria es que el presidente tampoco se ocupa mucho de mundicias de la vida del país. El presidente está ocupado en tratar con Estados Unidos, con Rusia, con tal y con tal. Que eso también es muy del príncipe de Maquiavelo, ¿no? Se dice que, cuenta Patrick Seal, que en un consejo de ministros se estaba hablando del déficit presupuestario y que el presidente, que una de las pocas veces que asistía, les dijo, bueno, hablad con Mohamed Makhlouf para que os preste dinero. Y efectivamente le prestó dinero al Estado. Este es un ejemplo. Llega el 2000, Hafez al-Assad muere, hereda el poder Bashar, el hijo, de una manera, bueno, un poco teatral. Bashar pertenece ya a la segunda generación del régimen, que son los hijos de oficiales que no quieren ser oficiales, que todos fueron a colegios carísimos, que todos hablan inglés, que todos estudiaron en Europa, tal, y que todos quieren ser empresarios. Entonces, para jugar ese juego se reconfigura completamente el Estado. Aparece un personaje que se llama Abdallah Dardari, que es nombrado viceprimer ministro económico y es encargado de liberalizar la economía. Entonces crean un proyecto que se llama Economía Social de Mercado, que tenía muy poco de social y mucho de mercado, pero más bien de narcomercado. Porque la idea era esta: desmantelar toda la responsabilidad estatal en lo que concierne a sectores estratégicos como sería la industria y la agricultura, y reconfigurar la economía que sea una economía de servicios. Entra la banca privada, entran las empresas de telecomunicaciones privadas y se liberaliza todo o gran parte del mercado de importación y exportación. Para eso empiezan a aparecer conglomerados de empresas que basta con abrir el listado de los principales accionistas, siempre va a encontrar primos del presidente. Rami Makhlouf es un tío que ahora mismo tiene 45, 46 años. Bueno, bien, pues Rami Makhlouf, que ahora tiene 45, 46 años, en el 2003 el Economist ya había dicho que controlaba el flujo del 60% de la economía siria. Las dos empresas de telefonía móvil son de él. Las licencias de importación de casi todos los automóviles son de él. Todas las zonas francas de Siria, de puertos, aeropuertos, zonas fronterizas, son suyas. Es accionista de... No quiero aventurarme, pero creo que son todos los bancos privados en Siria. No sé si hay alguno que se le escapa. Todos es accionista. Y este es un ejemplo. Ves los socios y son todos hijos de grandes oficiales que acabaron creando una especie de clase, una nueva burguesía muy ligada al régimen, muy apegada al régimen, muy hija del régimen, pero que paradójicamente no se parece nada a lo que es la historia del régimen. Un régimen que históricamente se presentó o tuvo la imagen de ser pues muy panarabista, de corte socialista, estatalista, con una arenga antiimperialista muy importante. Pues te das cuenta de que luego la segunda generación, la familia del presidente está más preocupada en aparecer en el Vogue al menos una vez al año que en cualquier otra cosa.
Esto es en el sentido de cómo se enriqueció mucho una esfera del poder. Como pasa en todas las sociedades, cuanto más ricos son los ricos, sobre todo de esa manera tan enrevesada, pues más pobres son los pobres. Según un informe de la ONU, que se hizo, el informe es de la agencia de la ONU de la agencia, ¿cómo es? UN Agency for Human Settlements. La agencia de la ONU para el estudio de asentamientos humanos, que es la que estudia más o menos los movimientos demográficos y la reconfiguración de las ciudades, el tema urbano, etcétera, etcétera. Pues bien, hizo un informe con el gobierno sirio, un informe conjunto para tratar la cuestión inmobiliaria en Siria, y se llegó a la conclusión de que entre el año 99 y el año 2010 el porcentaje de infravivienda en Siria había aumentado casi en el 200%. Con lo cual, y estos son números exactos, me los sé de memoria porque los utilicé 1000 veces ya, con lo cual el 47% de los habitantes de Damasco vivían en infraviviendas, el 39% de Alepo y el 42% de Homs. Estas son las 3 ciudades más grandes. En el año 2007, el 38% de la población siria vivía bajo el umbral de la pobreza. Y si hablamos de refugiados, la primera gran oleada de refugiados sirios fue un desplazamiento interno que ocurrió entre el 2006 y el 2009. En la zona de la ribera del Éufrates, que son donde encontramos ciudades como Raqqa, Deir ez-Zor, que es una zona muy rica, donde el poco petróleo que tiene Siria está allí, pues por motivos estrictamente políticos, porque en el mismo año el gobierno decide quitar la subvención a los hidrocarburos agrícolas, para la producción del algodón, para poner a funcionar los pozos, para todo, los hidrocarburos agrícolas estaban subvencionados. Y al mismo tiempo el Estado se comprometía siempre a comprar las cosechas. Bien, pues en un mismo año se quita la subvención a los hidrocarburos y se quita la obligación estatal de comprar la cosecha y se liberaliza el mercado. Con lo cual, en ese mismo año empiezan muchos agricultores a ver que les es más rentable dejar que se pudra la cosecha de cogerla. Porque ellos sembraron con unas previsiones económicas que no aparecieron. Se agravó el siguiente año, que hubo sequía además, entonces lo de secano tampoco funcionó, y entre 2006 y 2009 perdieron su medio directo de vida más de 800.000 personas. Hay más de 60 aldeas que se quedaron completamente despobladas y hubo un éxodo enorme hacia las grandes ciudades, hacia los cinturones de pobreza de Alepo y Damasco. Si algunas imágenes, no sé si recuerdan nombres concretos, algunas imágenes que aparecieron de Alepo, de barrios que ya tenían pinta de chabolistas destruidos, barrios como Tariq el-Bab, por ejemplo, o la zona rural de Alepo, pues ahí fue donde se fueron a meter esta gente. Y ahí tuvo que intervenir la ONU. O sea, la ONU tuvo que repartir ayuda alimenticia a casi 800.000 personas en una zona que históricamente era el granero del mundo. El Lumbreras que reconfiguró la economía, que la liberalizó, que al fin y al cabo, sí, era un funcionario ejecutor, él no era el que tomaba las decisiones, pero bueno, él era un funcionario ejecutor perfecto para lo que le mandaban, repito, se llamaba Abdallah Dardari. Después de cometer todas esas barbaridades, al dejar su puesto en el gobierno sirio, consigue un puestazo en el ESCWA, que el ESCWA es la agencia la agencia de la ONU para el oeste asiático. Después de pasarse un par de años ahí, hace poco cogió un puestazo, bueno, hace poco no, ya hace un año, hace poco lo ficha el Banco Mundial, esta entidad tan maravillosa. Y ahora, es que es kafkiano. Ahora el Banco Mundial crea un proyecto para pensar la reconstrucción de Siria, y adivinen a quién nombran de presidente de ese proyecto. Pues a Abdallah Dardari. Con lo cual,
sí, lo político es muy importante, lo geoestratégico es muy importante, pero que le cuenten a un agricultor. Volviendo un poco a la idea del colectivo, que era lo que tenía que haber seguido, pero bueno, me enrollo mucho. El colectivo, como dije, que yo la advertí. ya. La idea del colectivo era que estas cosas, primero, la tienen que saber los sirios, o sea, tienen que estar puestas en contexto para el público sirio, que las sufre, las vive, pero bueno, hay algo que hay que estudiar, que hay que reflexionar, que hay que tal, pero también hay que participar en la discusión internacional sobre Siria, porque Siria ya a partir de finales de 2011 ya no era un tema regional de un país, ya había potencias, ya había tal, y había una discusión en la que hay que poner muchas cosas sobre la mesa. Y decidimos que ese colectivo se llamase Al-Jumhuriya. Al-Jumhuriya significa la república. ¿Por qué? Porque pensamos que esa palabra definía una posición acerca de dos aspectos muy principales que pensamos sobre Siria en lo político. Primero, república es que un sistema no puede ser hereditario, no puede ser que uno gobierne 30 años y meta luego al hijo, y bueno, el otro ya está preparando al hijo. Y lo segundo, la república es de lo público, es del público. No solo los recursos públicos tienen que ser al servicio de lo público, sino también que tiene que existir un espacio público, tiene que existir una vida política pública, tiene que existir medios de comunicación libres, tiene que existir un espacio de cultura y debate donde puedan los sirios juntarse como nos juntamos ahora mismo y poder hablar sin que sea delito, donde podamos intercambiar ideas, donde se pueda construir una vida pública del país. Y es por eso por lo que elegimos el nombre. Y elegimos como lema Siria en el mundo y el mundo en Siria. ¿En qué nos referimos a esto? Que también pensamos que no puede haber una aproximación completamente local sobre Siria. Al fin y al cabo, hay muchos de los problemas que sufre Siria desde toda su época, desde que se creó hasta hoy, que son también el reflejo de los problemas del mundo en general. O sea, hay unos problemas estructurales mundiales que yo creo que en estos últimos años se han profundizado, hay una crisis real de conceptos democráticos, hay una crisis enorme en el momento de que en los últimos 15 años todas las elecciones que hay en los países del llamado primer mundo, no hay nadie que presente un proyecto, no hay nadie que presente unas ideas, que lo único que se hace es hay que no suba más la extrema derecha. Entonces ahí hay un problema, porque llevamos así 15 años. Y todos estos problemas del mundo, pues también se reflejaron en Siria. Pero es que también hay unos problemas en Siria que también se reflejaron en el mundo. El más conocido y el más temible ahora mismo es que, pese a que no sea un fenómeno genuinamente solo sirio, el Estado Islámico se hace fuerte en Siria. El Estado Islámico que ganó capacidad de hacer daño en varias capitales europeas, la última vez en Barcelona, y que probablemente seguirá bastantes años teniendo capacidad de hacer daño, pese a que esté perdiendo poder territorial ahora mismo y que esté a punto de desaparecer territorialmente. Y el otro tema es los refugiados. Ahora mismo, repito, hay 5 millones de refugiados fuera, buena parte de ellos llegaron a Europa, y en la que, paradójicamente, es la primera vez que parece ser que hay una opinión pública, digamos europea, que se da cuenta, existen sirios. Pero existen sirios como refugiados, existen sirios humanitariamente, no como sujeto político, como un sujeto social activo que pueda tener su identidad y su entidad y sus ideas. A mí me pasó una cosa muy curiosa, y con eso termino, de que hace un tiempo estaba en Alemania por motivos de trabajo y visité un proyecto que habían hecho un grupo de... Ellos se denominan contraartistas alemanes, que un ayuntamiento de la zona sur de Berlín les había cedido una casa en ruinas, un caserón enorme. Ellos lo rehabilitaron y lo que lo hacían era que lo alquilaban para, pues, alguien que tenga un proyecto artístico, esté escribiendo, tal, necesita así un retiro, pues te alquilan una habitación y estás allí y te cobran poco. Entonces venía a trabajar con ellos un chico sirio que vivía en un campo de refugiados que queda al lado, lo conocieron, y venía, ayudaba un poco en la cocina y tal, no le pagaban, pero a él le venía muy bien,
pues practicar un poco de alemán y tal, y no sé, estar un poco en movimiento. El chico había estudiado fotografía en Siria, con lo cual le gustaba mucho estar en contacto con artistas. Entonces, una noche que estábamos allí, el chico se animó y dijo, bueno, mañana cocino yo, que sé cocinar y tal. Bueno, hizo una comida para todos, para todo el grupo, y vino el grupo, estaban comiendo, y estaba sentado enfrente de dos chavales, y de repente uno le pregunta al otro, oye, ¿y esto qué es lo que estamos comiendo? Y dijo, no sé, es comida típica de refugiados. Es como, no, era comida típica siria, pero es que para él no existía el sirio que no fuese refugiado. Con esto, y ahí lo critico no con maldad, o sea, no sé, nunca pensó en sirios. Como tampoco, no sé, igual no tenía por qué, pero ya que los tuvo delante, al fin y al cabo este chaval no huyó de un volcán, no huyó de un terremoto. Al final hay algo que ocurrió en Siria. ¿Qué es lo que ocurrió en Siria? Bien, con esta chapa que os di en esta media hora, pues tampoco solucioné muchas dudas. Y no es suficiente una charla, y no es suficiente un libro o dos, o un artículo periodístico, o ni siquiera la labor que estamos haciendo en el Jumhuriyya. Si sirve esto de algo, si para mí, para que pueda decir que esto sirva de algo, es para poder, si pude un poquito meter la idea de, vale, lo de Siria es más complejo, no es complejo solo porque el amalgama de batallones y grupos armados y grupos terroristas y potencias extranjeras que hay en Siria ya parezca la escopeta nacional, pero es que también porque hay una realidad compleja propia del país. Entonces, lo único que me gustaría enfatizar, y yo creo que sería vital y sería la entrada más importante para abrir más conocimiento sobre Siria, es puntualizar de que hay que darle más importancia a las dinámicas locales, porque al fin y al cabo, aunque Siria como país, como lo hemos conocido hasta 2011, ya dejó de existir y ya no va a volver a poder existir como tal, pero al final el país queda ahí, la gente queda ahí. Al fin y al cabo, si hay algo que pueda brotar dentro de 1, 2, 5, 10 años, pues va a salir de esta gente. Y yo creo que cuanto más se conozca a esta gente, pues mejor. Y cuanto más se pueda colaborar con la gente buena esta, pues será mejor no solo para ellos, sino para todo el mundo. O sea, el mundo al fin y al cabo no contribuyó a que Siria fuese un sitio mejor, y los problemas de Siria contribuyeron a que el mundo fuese un sitio peor. Y al fin y al cabo lo que necesitamos es una idea global donde no pueda pararse en un solo país, porque al fin y al cabo planeta solo tenemos uno y estamos condenados a vivir juntos. Así que si nos podemos ayudar, bien, y si para ayudarnos nos tenemos que conocer. Y nada, me callo ya, que ya hablé mucho. Gracias. Bueno, se calla un momento solo. La idea ahora es que abramos un pequeño debate y preguntéis, pues me imagino que muchas de las preguntas sobre cosas de las que no ha hablado. Por eso es interesante que él hablara de otras cosas que normalmente no nos planteamos ninguno de nosotros. Y que creo que es interesantísimo que conozcamos. Entonces abrimos un debate y preguntáis sobre lo que os apetezca. A mí se me ocurre una pregunta. A propósito de los refugiados, esa cantidad de enormes millones de refugiados, la pregunta es, ¿en realidad son refugiados políticos o son refugiados económicos? Y si son refugiados políticos del régimen, que huían del sistema, del régimen, o son refugiados políticos del conflicto bélico, del conflicto armado, ¿no? De la guerra. Vale. ¿Son refugiados políticos de la guerra o son refugiados políticos del régimen? Yo creo que esto sería importante, porque hablaste por ejemplo, del éxodo rural, por culpa de la sequía, por culpa del fracaso de la producción agrícola, ¿no? Eso es un éxodo, pero sería un éxodo interior, probablemente, a las ciudades. Sí, de aquella sí. A lo mejor luego también al exterior. Pero bueno, En aquel momento no. Me importa conocer un poco ese detalle, a ver todos esos desplazados,
todo ese fenómeno de desplazados que han desarticulado la estructura socioeconómica del país, exactamente eso, ¿cómo se explica? Bien. Realmente no sabría decir porcentajes exactos, pero realmente de los tipos que usted mencionó, los hay todos. Me refiero, hay mucha gente que huyó del régimen. Sobre todo chavales jóvenes. Por ejemplo, un éxodo muy importante es la gente que llegaba a la edad de servicio militar y que no quería ir a la guerra. Pero tampoco quería meterse en el otro bando y luchar. Yo vivo en Estambul y estos son los chicos que ves a diario trabajando pues en lo que sea. Chicos muy jóvenes. Yo no sé si calificarlo como refugiado político o no. O sea, la clasificación esta me parece importante a la hora de conocer. Lo que no me gusta es que lo hagan los políticos. O sea, debatiendo aquí en este sitio, podemos debatirlo y lo voy a hacer ahora mismo, pero me gustaría enfatizar una cosa. Normalmente, cuando la burocracia política, que es muy torticera, le gusta mucho meter la etiqueta sobre la etiqueta sobre la etiqueta, porque luego dices, ah, no, yo me comprometo solo con los políticos porque lo otro ya no tengo nada que ver, ¿no? De ahí que cuando lo hacen a nivel de Estado, o a nivel de leyes, o a nivel de tal, me suele normalmente dar un poco de miedo. Pero a nivel de conocimiento me parece muy importante. La mayor parte de los desplazados en Siria, tanto internos como externos, huyen de la guerra. En el sentido de que hay ciudades que, por ejemplo, Alepo, yo creo que más del 65% de Alepo está completamente destruido. La ciudad de mi padre, Raqqa, que cayó en manos del Estado Islámico y ahora mismo el Estado Islámico la está perdiendo, pero los americanos la están machacando a bombas, era una ciudad de 250.000 de habitantes donde ahora quedan 20.000. Y quedan los 20.000 que son los pobres que no tienen a dónde ir. La zona, el cinturón semi-industrial de Damasco está completamente destruido, cuando era realmente el corazón económico. O sea, había un tipo de industria, digamos, mediana, pequeña, por ejemplo, fábricas de muebles que fabricaban muebles para todo Oriente Medio, que ya a esa élite económica del régimen ya le molestaba, porque ellos son más de Ikea, y realmente les molestaba que siguiese existiendo esa fábrica de 15, 20 empleados, porque ellos son más de grandes superficies, de crear centros comerciales enormes y tal, ellos son así. Y ya había empezado una guerra económica contra ellos. Pues bueno, la guerra les vino perfecto para terminar con ellos. O sea, hay zonas que, sin querer poner teorías de la conspiración, hay zonas que solo pueden entender un motivo económico para bombardearlas. Por ejemplo, la aldea de Benvila, al lado de Damasco, que era una zona donde la gente se dedicaba a la madera. Entonces, si quiero pensar en la mayor parte de los que huyeron porque se quedaron sin nada, completamente sin nada. O sea, alguien que después de trabajar toda la vida tenía su casita o su negocio o su coche, pues ya no lo tiene. Tuvo que coger y largarse. Hay otros que a lo mejor perdieron poco, o sea, un poco menos, que a lo mejor no se quedaron sin casa, pero el país está atrofiado, no hay nada, no hay medio de vida. Entonces, ¿qué haces? Si tienes familia e hijos, ¿qué haces con ellos? Pues te tiras al mar a intentar buscarles un futuro mejor, que me parece completamente legítimo. Y es más, me parece no solo legítimo para los países que vivan en guerra. Una de las cosas que a mí, como sirio, me producen dolor es que Europa ahora mismo no esté repatriando a los sirios porque están en guerra, pero repatria a los afganos. Porque supuestamente su país ya no está en guerra. O que repatrie, yo que sé, a los egipcios. O sea, tú muérete de hambre, tú no. No, que no se muera de hambre nadie. Pero habría que puntualizar una cosa, que es verdad que la mayor parte huyen de la guerra. De lo que significa una guerra que destruya una ciudad o un conjunto de aldeas o todo el rural o atrofia un país. Pero es que, al fin y al cabo, una guerra la está guerreando gente. Una guerra no es un fenómeno natural, no es una cosa abstracta.
al fin y al cabo, el poder más destructor lo tuvo la Fuerza Aérea. ¿Quién tiene Fuerza Aérea en Siria? Primero el régimen, después los rusos, después los americanos. Y bueno, y los franceses y todo lo que entró, porque allí ya hay, bueno, menos de Madagascar ya hay de todo. Entonces, si la mayoría pues huyen de la guerra, porque lo perdieron todo. Casi todos mis familiares lo perdieron todo, incluso mi padre. O sea, el resultado de 40 años de trabajo se perdió completamente. Ya no hay casa, ya no hay, mi padre era médico, ya no hay hospital, ya no hay consulta, hasta el coche, se fue todo. Bueno, nosotros podemos resistir, pero hay otros que no. Y el fenómeno de refugiados va a seguir ahí, porque hoy, imaginemos que hoy pasa algo, yo que sé, un milagro, y se anuncia dentro de una hora que, mira, se llegó a un acuerdo en Siria para la guerra. Estos 5 millones ya no tienen a dónde volver, porque no hay nada. Algunos de ellos volverán a la larga, pero es un fenómeno que va, o sea, es comparable a cualquier éxodo económico grande que hubo en el mundo, ya no solo guerras. O sea, Asturias es tierra de migrantes, como Galicia. En Galicia hay aldeas que tienen más gente en esa aldea en Argentina que en la propia aldea. Es muy típico. Y eso es lo que va a pasar en Siria. O sea, para dentro de muchos años seguirá habiendo la comunidad siria en Alemania, que esperemos que tenga un papel muy activo en recuperar el país, como lo tuvieron los gallegos de Argentina. Pero bueno, quedan años aún. Yo quería añadir una cosa en relación a lo que estaba diciendo Yassine. ¿Hasta qué punto la diferenciación entre un refugiado político y un refugiado de la guerra se puede hacer en determinados casos? Porque, como él ha dicho, esa destrucción que la está causando en el 90% y las muertes está siendo un bando muy claro, que es el régimen y todos aquellos que le están ayudando de alguna manera. Entonces, ¿hasta qué punto, se sea oposición directa o un mero civil, no se está siendo víctima de una represión política? Luego, en el fondo, no sé hasta qué punto no podríamos conseguir, tendríamos que hacer esa distinción, porque en la guerra, como bien ha dicho, no es una especie de catástrofe natural. Y de hecho, recuerdo en 2015 que salieron una serie de estadísticas en una... Bueno, hay una organización que se llama The Syria Campaign, que sacan un montón de estadísticas, estudios, etcétera, un poco para hacer un poco de explicar al mundo lo que sucede en Siria, y hacían encuestas a los refugiados que habían llegado a Europa, y sacaban estadísticas, algunas de las cuales decían que el 85% de ellos, de los entrevistados, evidentemente no se puede hablar del total de los refugiados, ¿no?, pero era un número importante, no consideraban la posibilidad de volver a Siria, aunque parase la guerra, si se mantenía base a la en el poder. A mí eso me dice bastante, es decir, vale, no tendrán casa, pero ¿qué pasa si termina la guerra y se empieza un esfuerzo de reconstrucción, del tipo que sea, pero esta persona sigue en el poder? La gente no volvía. Luego, los componentes se entremezclan entre sí, está lo económico, está la propia destrucción, está lo político. Es complicado hacer esa distinción. Evidentemente, una persona que sabe que su activismo puede acabar en la cárcel y sale corriendo del país es refugiado político. Ahí no hay ninguna duda. Pero ¿qué pasa con todas estas personas que huyen de toda esta mezcla de factores? Porque los primeros que salen en 2011 y 2012, hasta que el régimen empieza a sacar toda la artillería pesada, no que no lo hubiera sacado todavía, había sacado artillería, por supuesto, pero cuando ya empieza a destruir barrios completos, la mayoría de las personas que salen en ese momento, muchos de ellos son precisamente por ese miedo a ser detenido, porque ya me han detenido una vez, porque van a por mi familia, por una serie de cosas. Y parece que está como más fácil de definir, pero a partir de ahí, cuando empieza la destrucción a gran escala, yo creo que ya esa distinción es complicada de hacer porque se entremezclan todos los factores. Eso simplemente es un apunte que se me ocurre a mí que se puede hacer, pero podemos estar totalmente en desacuerdo. Bueno, yo quería ver si nos podíais ofrecer, porque yo veo un problema muy grande para la gente de aquí de España para seguir el conflicto, y son los medios de comunicación. Inicialmente, hasta 2013-2014, tú buscabas cualquier acontecimiento y los periódicos principales que te salían eran periódicos de tirada nacional, de agencias internacionales, que te repetían la misma noticia, bueno, casi tal cual. Pero a raíz de la entrada de Rusia, como mencionaste por la mañana, pues hay un cambio. Y tú googleas un acontecimiento y ahora, a día de hoy, periódicos iraníes o medios de comunicación iraníes y medios de comunicación rusos
son los primeros que te salen en los buscadores de Google. Eso lo veo muy complicado porque yo, por ejemplo, me acuerdo cuando la batalla de Alepo, solo por referirme, ¿no? Sí. A las 2 semanas fue cuando se volvió a hacer una especie de captura de la ciudad de Palmira, que había habido Sí. un avance del Daesh, claro. La capacidad que yo tenía de encontrar información respecto a algún tipo de actualización de eso era ninguna, porque los medios se quedaban parados hasta que el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos sacaba algún informe, o si no, la única forma de enterarse era a través de Sputnik, o de Hispan TV, o de... Sí. Entonces, claro, a nosotros que nos quedaremos aquí y vamos a seguir atendiendo para el conflicto, ¿qué nos podéis ofrecer o cómo poder evaluar y promediar los medios de comunicación que nos están saturando? Porque bueno, también el nivel de desvirtualización que se está haciendo entre ellos, los propios mensajes que son muy virales, que ponen en cuestión al Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, que ponen en cuestión a Sí. los cascos blancos. Sí. Exacto, a día de hoy ya llegamos a la auténtica posverdad en la que no es necesario una información fidedigna para que tenga incendio social. ¿Qué nos podéis recomendar para poder seguir y no morir en el intento? Bueno, Si quieres que te diga la verdad, no tengo ni idea. O sea, si estamos hablando de medios de comunicación internacionales, yo creo que hay un ejemplo sirio que yo creo que las facultades de ciencias de la comunicación habrá que estudiarlo. Y es un conjunto de contradicciones. La primera de ellas es que probablemente el conflicto sirio haya sido el mejor documentado del mundo, en el sentido, no hay ninguna guerra en la historia de la que haya más documento gráfico que la siria. Porque fue la primera guerra que vino en la época de que el telefonito tiene móvil y de que subir a internet las cosas son fáciles y de las cámaras digitales y etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual hay un contenido enorme no generado por periodistas. Que eso por un lado es beneficioso, por supuesto, es democratizar el poder hacer llegar, pero por otro lado tiene la peligrosidad de que no está contextualizado. Tú abres YouTube y ves un montón de imágenes muy escabrosas, pero no tienes ni idea qué pasó ahí, quién mató a quién, no sé, yo solo veo un montón de sangre, niños muertos, no sé qué, no sé cuánto, y uno se acaba volviendo loco. Yo siento una simpatía enorme con cada quien que me venga y me diga, mira, es que yo no me entero nada de lo que pasa en Siria, es que tiene toda la razón del mundo. Y esto viene motivado por, y dije, la contradicción, que hay un montón de documentación, pero no hay contexto. Segundo, hay la sensación de que no hay noticias, pero realmente hay un montón de ellas. Por ejemplo, el Syria Campaign, este grupo que suele hacer normalmente campañas de apoyo y tal, sacó un informe muy bien hecho y muy bien detallado, en el que estaba explicando al detalle el conglomerado de ONGs que habían creado varios personajes del régimen, entre ellos el propio primo mencionado y la propia esposa de Bashar al-Assad, que ONGs pertenecientes a ONGs que pedían becas de financiación a la ONU, en la que, según la cual, porque ellos ya saben cómo hacerla tal, demostraba esa campaña de que el 99% de las ayudas que está metiendo la ONU del programa transfronterizo de Siria acababan en manos del régimen. Nadie le hizo ni puñetero caso a este informe, hasta que 4 meses después lo publica el Guardian. Pero el Guardian no lo publica por Syria Campaign, el Guardian lo hace propio, ya lo había empezado, y claro, todo el mundo los que siguen Siria, ay, qué importante, ay, que no sé qué, pues eso lleva 1 año publicado. ¿Por qué nadie le hace caso? Porque la gente está saturada. La gente está saturada. Y esa saturación, y ahí me disculpen si va a sonar un poco a teoría de la conspiración, esa saturación es un juego político. Después de lo del Brexit, y después de cómo ganó Trump, se puso de moda ese término que usaste tú, la posverdad.
De hecho, el diccionario Oxford de 2017 consideraba que era la palabra del año. Posverdad, para quien no esté familiarizado con la palabra, es el concepto según el cual la emoción, o sea, la reacción emocional o la postura emocional de la persona es más importante que la verdad en sí, que la verdad objetiva. Así que si yo... A ver, ¿qué hago el ejemplo? Si yo odio a esta chica, porque la odio, voy y escribo en internet que se come niños por la mañana, y quien la odie como yo, le va a dar igual si es verdad que coma niños o no. Me van a volver a publicar lo que dije yo, porque como la odian, ya es verdad. Eso es la posverdad. Pues esto, que se descubrió con el Brexit, que la cantidad de mentiras que se dijo para engañar a la gente para que votase en contra, o con lo que llevó a que Donald Trump ganase las elecciones en Estados Unidos, primero, lleva ocurriendo toda la vida, la guerra mediática es de toda la vida, los aparatos de propaganda de los ejércitos ya existían en el 17, pero esa combinación de guerra psicológica con la utilización masiva de Internet es lo que es moderno. Y esto lleva ocurriendo en Siria, pues desde 2011. Y te podría citar medios concretos que aparecieron para soltar una noticia y desaparecer. La idea, y realmente ahí tiene una labor decisiva la maquinaria rusa. Y cuando digo eso no quiero hablar nada bueno del modelo mediático occidental. Venga ahí que yo no entro en esas dualidades. Tengo problemas muy serios con los medios más grandes del mundo, incluido el de este país. Porque si hay una sección de internacional mala en este país, es el país. Y otros, pero así se me ocurre un ejemplo. La idea es muy simple, pero muy macabra. Tú creas un conjunto de noticias contradictorias entre sí y suéltalas. Y puedes decir la barbaridad más grande. La estrategia no es que te crean. O sea, los rusos cuando ya sea Sputnik o Russia Today, o etcétera, etcétera, ellos les da igual que les creas o no. Ellos lo que no quieren es que no te creas nada. Y llegamos a ese círculo vicioso que para mí me resulta, la verdad, doloroso no, lo siguiente, es angustioso, de que cada vez que se cometía una masacre en Siria, se negaba, ¿no? Y no se negaba con, no, pero es que nosotros tenemos documentos que demuestran que fue un grupo terrorista, que no fue el régimen, que no fue no sé cuánto, ¿no? Que después le dices, vale, enséñamelo, no lo tiene. O está burdamente tal. ¿Qué pasa? Que en vez de pensar en que, vale, ocurrió una masacre, vamos a salvar a los supervivientes, vamos a curar a los heridos, vamos a tal, se convierte el debate entero en, ¿ocurrió la masacre o no? No, todo es mentira. Y al fin y al cabo, esto lo repites 3 o 4 veces y la gente ya se saturó, ya está. Ahora mismo no hay nada que pueda ocurrir en Siria que pueda movilizar a la gente, porque la gente ya está harta de Siria. Ya puede ocurrir un ataque químico, una masacre o lo que sea, que no va a movilizar a nadie. Ese efecto de la posverdad es tan desmovilizador, por cierto, no solo con la población externa, tiene el mismo efecto sobre sirios. No porque al fin y al cabo no van a desmentir lo que ellos vivieron, pero es en plan, ¿qué hay de nuevo? Una masacre, pues otra más. Entonces el ejemplo informativo de Siria realmente, yo estoy seguro que hay ya gente trabajando tesis doctorales sobre ello, porque fue terrible. O sea, hay ejemplos concretos que la verdad son casos a estudiar. Y la idea es esa. Tú no trabajes para que te crean a ti, que fue la labor de propaganda. Tú trabajas para que no se crean nada, porque cuando tú te pierdes y dices, estoy harto de Siria, estoy saturado, no quiero ya ver noticias, no quiero enterarme de nada, ya no. Estás desmovilizado, no tienes ninguna capacidad de empatizar con lo que pasa. O sea, se puede perpetuar lo de Siria que no va a cambiar nada. Y
Y eso, ahí fue ese ejemplo que realmente sí es terrible. Y te entiendo completamente y la verdad, o sea, no te puedo decir otra cosa más que, no sé, usa tu criterio. Que son los que dicen la verdad, porque también la situación en Siria es terrible, nadie tiene corresponsales dentro, nadie tiene enviados especiales, nadie tiene nada, todos dependen de lo mismo, de que salga la imagen o que puedan hablar con alguien o con tal, y eso son noticias muy verdes, hechas de una manera muy rudimentaria, sin la estructura suficiente para crear una información veraz, pues es imposible, no sé, usa tu criterio, lo siento. Bueno, yo voy a añadir un par de cosas a lo que estaba diciendo Yassine. Para que veamos algunos de los ejemplos de vamos a intentar desmentir las cosas de la forma más ridícula posible para que la gente no se crea nada. Yo recuerdo un vídeo que salió después de una de las, de la masacre de Al-Ghouta en la masacre con armas químicas de 2013. Era un vídeo en el que salían imágenes, pues eso, de los cuerpos sin vida, ¿no? en el suelo, en fila, etc. Y uno de los argumentos para desmentir esta masacre era que no había sangre. Claro, cualquier persona que durante medio segundo piensa es que son gases, los han respirado, ¿dónde va a estar la sangre? Da igual, porque una persona que ya está dispuesta a dudar de todo va a seguir quedándose pensando igual les tenía que salir a lo mejor por las orejas la sangre, ¿no? Por algún sitio les tenía que empezar a salir. Con lo cual, cosas tan ridículas, que a mí lo último que empezaría a pensar es en la sangre en un ataque con gases, se utilizan también, ¿no? Para desmentir todo lo indesmentible, si existe esa palabra, ¿no? Y luego lo que estaba diciendo Yassine de los corresponsales. Efectivamente hay un punto de inflexión cuando deja de haber corresponsales extranjeros, porque corresponsales sirios de alguna manera los hay siempre, es decir, el periodista ciudadano ha estado ahí desde el minuto uno. Las primeras manifestaciones en Damasco de forma totalmente espontánea se grabaron con móviles, la gente que estaba ahí alucinando de lo que estaba pasando. Luego se iban subiendo, se iban grabando las cosas que pasaban, es decir, ese papel ha estado en todo momento. Precisamente el papel de ese periodista ciudadano es el que ha sido negado sistemáticamente, hasta el punto de que había teorías que decían que todo lo que estaba pasando en Siria, lo que los medios decían que estaba pasando en Siria se estaba rodando en un escenario en Qatar, que es un país así, pues de pronto tenía capacidad para reproducir un país entero y estar rodando imágenes para que nos creamos cosas que no están pasando, ¿no? Entonces, la figura de ese periodista local no se ha creído en ningún momento, ¿no? Y siempre es, bueno, según fuentes internas que no se han podido contrastar de forma independiente. Y claro, ahí está la duda. ¿Y por qué tu corresponsal extranjero sí es contrastable, ¿no? Esa duda siempre se me ha planteado, pero efectivamente esas fuentes no se creen. Y hay un punto en el que deja de haber periodistas extranjeros, que es cuando comienzan los secuestros. Es decir, el momento en que el Daesh empieza a entrar en funcionamiento, digamos, y empieza a expandirse y tiene ese momento de auge en el que secuestra periodistas, o que los periodistas también han sido secuestrados en otros casos, por ejemplo, por grupos como Al-Qaeda, cuando eso ya empieza a pasar, la gente no se arriesga a entrar. Es verdad que ha vuelto a entrar alguno, recientemente ha habido un par de periodistas españoles en Raqqa, en las zonas liberadas del control del Daesh, pero es algo muy puntual, entran sin dar nombres, sin firmar, etcétera, porque no quieren que se sepa que están ahí, ¿no? El medio incluso no dice que sean periodistas, en este caso españoles, los que están dentro, sino que tenemos a nuestros periodistas dentro, pero no te dicen qué periodistas son. Una vez han salido, sacan el nombre y te dicen fulanito de tal ha estado en Siria, pero no lo dicen primero. Entonces, claro, al no haber gente dentro, tú piensas, claro, también es difícil conseguir la información, pero es que cuando ha habido esos corresponsales con nombre y apellidos dentro, también se ha negado sistemáticamente lo que contaban, porque si ha habido un medio español que ha contado con una voz que desde mi punto de vista es un ejemplo de lo que es el periodismo, es El Mundo con Javier Espinosa. Javier Espinosa ha hecho un trabajo maravilloso, Mónica Prieto también lo ha hecho, lo que pasa es que ya no trabaja en El Mundo, pero por coger un medio grande, ¿no? Quiero decir, no porque el resto de medios me parezcan menos importantes. Y ha hecho un trabajo fantástico de moverse por Siria hasta el punto que acabó secuestrado. Es decir, que se jugó la vida él mismo, se la jugaron con él todos los que le acompañaban, desde traductores a fotógrafos, etcétera, que eran personas sirias. Todos ellos han jugado la vida por contar lo que estaba pasando. Y sistemáticamente se ha negado todo lo que hacían. Y llegamos a la paradoja de que todo lo que escribió Javier en su momento sobre Irak nos parece bien, pero todo lo que escribe Javier sobre Siria es mentira. Porque no nos cuadra en nuestro esquema de qué representa Siria en mi esquema mundial y qué representa Irak con esa invasión absolutamente ilegal que se produce en 2003, ¿no? Entonces, claro, es que incluso cuando tú estás contando con esa fuente que nos parece que sí está en el lugar oportuno
no hay mejor fuente que esa, tampoco nos lo creemos, y solo nos fiamos de la Agencia Estatal de Noticias Siria porque nos parece que va a ser el mejor medio para hacerlo, como pasa, claro, es que, es que ya se está negando lo que está ahí, la persona que está ahí que lo está viendo con sus propios ojos. Entonces, es un poco lo que dice Yassine, no hay forma de seguirlo más que tener un poco de criterio y ser coherente con lo que uno sabe o con lo que desde luego no puede ser creíble, ¿no? Y voy a diferir en una cosa con Yassine, pero para que veamos que sí que hay una cosa que puede mover a la gente de algo que pasa en Siria, y es cuando Estados Unidos hace algo. Como por ejemplo que Trump lanza unos cuantos misiles en Siria, ¿no? A raíz de un ataque con armas químicas. Automáticamente salen un montón de voces que llevan años calladas sin protestar por las matanzas diarias en Siria y hacen una manifestación en la que dicen: no queremos que haya una intervención en Siria, no a la guerra en Siria. Pero sí ya la hay. No, la propia intervención, no la guerra, la intervención. No, pero quiero decir que no hay intervención directa en el sentido, a ver, lo que yo me refiero con eso no me refiero a la Policía Internacional, sino que no intervengamos para derrocar a este régimen de Damasco, en fin, no intervengamos en favor de una movilización popular, de la que ya evidentemente queda muy poco, para derrocar este régimen, ¿no? Que es antiimperialista, bla, 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 toda esta parafernalia de cosas. Es lo único que a día de hoy mueve, pero mueve a los sectores equivocados y en la dirección equivocada. No por ponerle un poco el tono jocoso a esto que no tiene ninguno, ¿no? Pero que sí que es verdad que no hay nada a día de hoy que ya nos mueva precisamente por esa saturación. Bueno, también hay que, solo es una puntualización, agradecerle, esta es una contribución más de este gran personaje mundial que fue George Bush. Como mintió con lo de las armas, de destrucción masiva, ahora ya no nos creemos nada. O sea, hoy si yo fuese Bashar al-Assad, que no lo soy, utilizaría gas sarín todos los días. Porque ya puede un occidental verlo con sus ojos que no lo va a creer. Ah, no, claro, estos mienten como mintieron en Irak y ya está. ¿No? Es que es tan simple, que es diabólico. Ya está, tú no te creas nada. Y nada, solo también puntualizar que Javier y Mónica sacaron 2 libros sobre Siria que recomendaría encarecidamente. La verdad, yo creo que de lo escrito directamente en castellano sobre Siria es de lo mejorcito. Porque, otra vez, son todas historias de gente. O sea, no te está contando lo que dijo Donald Rumsfeld y lo que le contestó Sergei Lavrov o no sé qué, no sé cuántos. Te está contando de cuando él estuvo metido en la zona sitiada, lo que vio, cómo la gente gestionaba su vida en esa zona sitiada, cómo se las arreglaba para meter pan, cómo se las arreglaba para tal. Y es una historia, no solo por su carácter humano, es una historia que te da sentido de, volviendo a decir, que al fin y al cabo hay una población que lo está sufriendo y cómo lo vivió y cómo lo sigue viviendo. Yo 2 cosinas, una que te va a gustar menos, porque me quedó una duda de por la mañana, ya sé que no te gusta hablar de la geopolítica, pero yo me quedé fuera, Sí. me quedé despistada de un tema. Sé exactamente la intervención rusa allí, sé exactamente, más o menos, la norteamericana, incluso la parte de mercenarios. Intuyo un poco la de Irán. Me quedó muy despistada la de Israel. Esa una cosa. Y luego esta mañana en el taller comentaste una cosa que a mí me parece que este puede ser un marco también agradable para que la apliques. Los comités municipales, porque de eso seguro que no sabemos nada. Vale. Israel ha bombardeado Siria el último año unas 40 veces. No tiene una intervención directa en el sentido de que en la guerra per sí el ejército israelí o la aviación israelí no interviene, pero siempre que detecta que, por ejemplo, está yendo un cargamento de armas hacia el Líbano que puede utilizarse en un futuro contra él o contra tal, va y lo bombardea. La intervención realmente de Israel, la intervención más decisiva de Israel apareció en 2013, que fue cuando ocurre el ataque químico de Guta, no sé si se acuerdan. Pues eso luego lo escribió un diplomático americano, que ya sabemos que los diplomáticos americanos les entra el ataque de sinceridad cuando se jubilan. Nunca les entra cuando están en el poder, a la semana de jubilarse pues se vuelve sincero el hombre. Pues cuenta
Sí, se vuelven ecologistas, sí. Al Gore, de hecho, incluso igual le dan un premio Nobel y todo. Pues cuenta que cuando empezaron a negociar los rusos y los americanos, de mira, este tío tiene armamento químico, que primero, la primera cosa que, o sea, nada movió al mundo de lo que estaba pasando allí hasta que entró el ataque químico. Y tú dices, vale, un ataque químico que mató al 1% del total de las víctimas. ¿Por qué solo el armamento químico movilizó? O sea, ¿por qué solo el armamento químico era la línea roja de Obama? Que Obama había dicho, las armas químicas es línea roja. O sea, ¿qué le estás diciendo al régimen? Tú usa cualquier cosa que a mí me da igual, pero lo químico no. Porque le preocupaba a Israel. Porque Israel tenía tremendo pavor, sabe que Siria tenía un arsenal químico bastante importante desde los años 60 y tenía pavor de que este estado se desintegrase y a saber dónde cae, en manos de quién cae ese gas. Pues el acuerdo según el cual, al final el acuerdo fue así. Estados Unidos decidió no bombardear las zonas donde se creía que se estaba guardando el gas químico a cambio de que Rusia le garantizase que el régimen iba a entregar el gas químico a Rusia. Bien, este acuerdo lo sugirió Israel. O sea, Israel intercambió o sea, Israel lo que le importaba al fin y al cabo era ponernos de acuerdo, quitar el gas de ahí. Y ese diplomático americano, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero bueno, ya vendrá, lo cuenta eso, que lo único que y de hecho, a partir de ahí, siguió muriendo gente, se siguieron utilizando barriles bombas, y a nadie le importaba. O sea, la intervención más importante de Israel era que el arsenal químico y biológico saliese de Siria. Y luego, en intervención, ¿ahora qué hay? Al fin y al cabo, la verdad, nada de lo que está pasando molesta a Israel. Todos los países de su entorno se están destruyendo, se está creando un contexto en el que todo está tan mal que Israel hasta parece la única democracia de la zona, ya sabemos lo que hablan de tal. Todos están ocupados con todos, ellos siguen con la política de ocupación, siguen construyendo más y más asentamientos y bueno, ahí siguen. No sé si te contesté. Vale. En referencia a los consejos locales, si tengo un poquito de tiempo me gustaría hablar un poquito más de ellos. La idea surgió de un señor, es que me interesa mucho, la verdad, emocionalmente hablar de él, de un señor que era médico, pero que era, aparte de médico, era uno de los anarquistas más antiguos de Siria, que se llamaba Omar Aziz. Omar Aziz, cuando escapa de Damasco y a la clandestinidad en el 2011, empieza a pensar que, claro, hay zonas de la zona rural de Damasco en las que el régimen ya perdía control, o en las que solo entraba a detener o a hacer campañas militares, pero que el Estado empezaba a dejar de existir, incluso en sus funciones básicas. Entonces, en esa idea tan anarquista de crear el contrapoder y de crear el tal, funda el primer consejo local, que se fundó en la zona rural norte de Damasco. Entonces la idea, pues, empezó a extenderse. De cada zona en la que dejaba de existir el Estado, se juntaban la gente y formaban el consejo local. Omar Aziz fue capturado de una manera muy desafortunada. O sea, mientras iba de una zona a otra, cayó en un control del régimen y se lo llevaron, y a las 3 semanas la familia supo que había muerto bajo tortura. O sea, no relaciono lo del consejo local porque seguramente el que lo mató bajo tortura no entiende ni lo que significa un consejo local, pero estaba reclamado, era un tío que estaba reclamado y fueron a por él. Lo que pasa que ese fue el origen. ¿Cómo se extendieron luego los consejos locales? No es un tema ideológico. Ya sé que tengo muchos amigos anarquistas y trotskistas que les gusta mucho decir, no, es que estos siguieron... No. La idea era mucho más simple que esta y mucho menos ideológica. Era tan simple como que la gente necesita organizarse. Necesita organizarse para temas de vida diaria, para temas de supervivencia. Hay que traer harina, hay que hacer pozos, hay que arreglar el alcantarillado, hay que tal. Entonces, empezaron a
de una manera incluso primitiva, de vamos a juntarnos en casa de fulanito y miembro número 1, que bueno, es el culto del pueblo, también viene, el imán de la mezquita, si no es un cafre, también lo traen, el médico, el tal, y fundan el consejo. Luego empiezan, claro, a intentar tratar con organismos internacionales para que les den ayudas, ya, para que les metan harina, para hacer funcionar el ambulatorio, para hacer el tal. Luego, claro, la oposición política intenta, de alguna manera, organizar esto. Entonces crean el comité de consejos locales, que funciona durante una época, que sigue funcionando, pero que realmente refleja una corriente localista muy importante dentro de la oposición siria, pero también tiene sus problemas, porque los consejos locales cada uno es hijo de su realidad. Hablamos mucho de que la situación en Siria está muy atomizada, con lo cual hay realidades muy diferentes a 40 kilómetros, a 20 kilómetros. Entonces el consejo local siguió siendo un fenómeno muy local. Fracasó en gran medida el intento de que esto vaya a juntarse, que vaya a converger, que se cree una corriente localista. Contribuyó principalmente el clima de violencia absoluta. Pero yo sigo pensando que si hay algo bueno que puede salir en Siria en el futuro, una corriente política representativa del extracto más popular, va a salir de ahí. Lo que comentaba por la mañana es que, por ejemplo, una de las reflexiones más importantes que me hago al pensar en este fenómeno es por qué fue un fenómeno muy positivo y que ganó la credibilidad y ganó no quiero decir autoridad, ganó la legitimidad a ojos de los habitantes en núcleos pequeños, donde la gente se conoce, donde la gente se confía, donde la gente tal, pero en núcleos más grandes, no. Porque mi reflexión es que, igual que pasa en Galicia, no sé si pasa en Asturias, siempre en las elecciones locales, los núcleos urbanos más pequeños cuenta menos el partido y cuenta más la persona. Que puede ser que la misma persona vaya para alcalde en la lista del PP, que el año siguiente va en el PSOE, que el año siguiente va en la corriente local, que va a salir él, porque la gente lo conoce a él. Eso al menos en Galicia pasa. Luego, una vez crezca ese núcleo, ya se necesita estructura de partido, ya se necesita tal, y es lo que no hay en Siria. O sea, hay una crisis de representatividad política, que primero es un fenómeno mundial, pero en Siria, con el clima de violencia, pues es mucho más grande. Pero bueno, siguen existiendo, siguen resistiendo, incluso en núcleos pequeños, también lo contaba por la mañana, cuando hubo varias elecciones para consejo local en aldeas muy pequeñas, incluso hacían el streaming del debate y lo publicaban en Facebook, en el Facebook Live, y nosotros en la redacción muchas veces dejamos todo y nos pusimos a verlo, y a mí me parecía una experiencia increíble, porque realmente no estaban hablando de proyectos políticos, no era un debate político, no era el tal. Para ellos, primero, anti-régimen ya asentado, anti-Al-Qaeda ya asentadísimo, porque si hay dos fuerzas que odian a los consejos locales son el régimen por un lado y Al-Nusra, que es la filial de Al-Qaeda, por otro. Y estamos hablando en zonas donde no hay Estado Islámico, por supuesto. Eso ya no se discute porque ya está así, pero luego que si, por ejemplo, se enumera tú lo que sabes y que no sabe el otro, se enumera la capacidad que tienes para intentar pues hacer otra panadería, el tal, que parecerán cosas pequeñas en un contexto tan complicado y tan duro y tan mundializado como el sirio, pero es que realmente, la verdad, a mí me parece más auténtico esto que las conferencias de paz de Ginebra. Es que me parece muy auténtico, porque realmente es la pregunta de supervivencia de una aldea como Sarakeb, que no tiene más de 10.000 habitantes, de los cuales murieron 2.000. O sea, es una aldea que perdió el 20% de su población, sigue ahí resistiendo, y tiene ahí en todo momento la pregunta de cómo organizarme para sobrevivir. Repito, si hay algo bueno que puede salir en Siria en los próximos años, va a salir de ahí. La oposición política, pues yo creo que está en vías de extinción, como lo está toda esa representatividad en crisis que hay en todo el mundo árabe.
si hay algo auténtico que va a salir muy de abajo y después de estar muchos años ganándose esa experiencia de la pregunta diaria, de la supervivencia, de la resistencia, etcétera, etcétera. Y además, de hecho, tanto los varios consejos locales como organizaciones de la sociedad civil en las mismas ciudades en las que están estos consejos son los primeros que, cuando hay alguna reunión de estas en las que se están negociando cosas, han sacado más de una ocasión un manifiesto diciendo: mira, es que mientras no se sigan aplicando la resolución tal y cual que exige una serie de cosas al régimen que todavía no ha cumplido, como que detenga las matanzas, como que se abran corredores humanitarios y tal, o sea, se están centrando en eso, de mira, a mí me da igual lo que estéis discutiendo allí, es que aquí hay un montón de cosas que no se han implementado, que nos ayudan a permanecer vivos y a poder seguir adelante, con lo cual estamos en contra de todas estas negociaciones que ni nos están representando ni están teniendo en cuenta. O sea, a pesar de que no traten el tema político en lo local, que no les hace falta, sí que son muy conscientes de lo que está pasando, creo, alrededor de ellos, son conscientes de que no son ellos los que están tomando decisiones, pero ojo, seguimos sin estar de acuerdo porque aquí hay una serie de cosas que siguen sin implementarse y aquí el primer criminal es el régimen, ¿no? Entonces, sin duda lo que dice Yasin de que lo mejor que puede salir va a salir de ahí, yo creo que es innegable. Bueno, yo creo que vamos acabando también, ¿no? Ya no sé qué hora es porque no tengo reloj, pero vamos, yo creo que Son las 8. la idea fundamental yo creo que la hemos cubierto. No hemos hablado en una reunión sobre Siria de terrorismo, y no hemos hablado mucho de intervenciones militares y hemos hablado de la gente, que creo que es lo más importante del país, ¿no? Muchas gracias por asistir y hasta la próxima.